Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo desde la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy me acompaña el licenciado Eduardo Zubillaga, secretario ejecutivo. Bienvenido. ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenas tardes a todos quienes hacen favor de acompañarnos. En la sesión pública de este jueves 18 de octubre se van a resolver 26 asuntos en total. 7 de ellos son juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y tendremos también 19 juicios de revisión constitucional. Coméntanos, Eduardo, cuáles son los principales temas que se van a estar abordando. Sí, Alejandra, mira, destaca esta tarde, dado el número de juicios de revisión constitucional promovidos, aquellos incoados precisamente por el partido político local Vía Radical en el Estado de México, provenientes del Tribunal Electoral del Estado de México, para controvertir algunas sentencias que tienen que ver principalmente con la asignación de regidores de representación proporcional. En los casos, el partido político Vía Radical está solicitando la aplicación concreta, específica, de un artículo del Código Electoral del Estado de México que se refiere al requisito de haber postulado planillas en los ayuntamientos, en un número determinado de ayuntamientos, para poder participar de la asignación de representación proporcional. Ellos señalan que en el caso de los partidos políticos que contendieron en coalición no cumplen con ese particular requisito de haberlos postulado de manera individual, se entiende, en ese determinado número que requiere el Código Electoral, y por tanto solicitan que la asignación corra en su favor. Y destacan también por la temática, Alejandra, dos de los juicios en los casos de Teotihuacán y de Toluca, que tienen que ver o están solicitándose la aplicación de acciones afirmativas de género para efecto también de la asignación, de la integración de los ayuntamientos de representación proporcional. En el caso particular del municipio de Teotihuacán, la actora solicita o refiere ahí un cambio de orden de prelación, considera tener mejor prelación que la compañera de fórmula a la que fue asignada, y en el caso de Toluca tiene que ver con el número de regidurías asignadas a hombres y mujeres, que sin duda serán muy interesantes de conocer y saber qué es lo que los magistrados resuelven en los casos específicos. Muy bien, pues 26 juicios provenientes principalmente del Estado de México y Michoacán, en donde uno de los temas principales es la asignación de regidores por el principio de representación proporcional. Tendremos temas también sobre paridad de género, y todos estos temas son relacionados con los resultados de la elección de ayuntamientos en el Estado de México. Ya están por entrar los magistrados al salón de plenos de esta sala regional. Los invitamos a que se queden con nosotros y regresamos en breve para comentarles qué se resuelve aquí en la sala regional Toluca.
Buenas tardes. Se abre la sesión pública de esta sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, licenciado Israel Herrera Severiano, haga constar el quórum legal de asistencia e informe sobre los asuntos listados para esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta. Le informo que se encuentran presentes el magistrado Alejandro David Abante Juárez, el magistrado Juan Carlos Silva Daya y usted, quienes integran el pleno de esta sala regional, por tanto hay quórum para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 7 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 19 juicios de revisión constitucional electoral, cuya clara identificación, nombre de los recurrentes y nombre de las autoridades responsables se precisan en la lista de los asuntos fijada en los estrados de esta sala regional y publicada en la página de internet de este órgano jurisdiccional. La cuenta, señores magistrados, magistrada presidenta. Señores magistrados, pongo a su consideración el orden del día. Si están de acuerdo con él, sírvanse a manifestarlo de manera económica. Una vez aprobado el orden del día, secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Miguel Ángel Martínez Mansur, de cuenta conjunta con los asuntos turnados a las ponencias que integran esta sala regional. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Se haga conjunta con los proyectos de sentencia de los juicios de revisión constitucional electoral 168, 174, 176, 177, 183, 184, 185, 186, 187 y 193, turnados a las ponencias que integran esta sala regional, promovido por los partidos políticos Vía Radical y Verde Ecologista de México, para controvertir las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de México relacionadas con la asignación de regidores de representación proporcional en diversos ayuntamientos. Los actores aducen que indebidamente el Instituto Local y el Tribunal Local relevaron a las coaliciones de cumplir con el requisito exigido por el artículo 378 del Código Local, consistente en que, tratándose de coaliciones parciales, los integrantes de las mismas están obligados a postular planillas en lo individual en por lo menos 30 municipios. En principio, se considera infundado lo alegado en relación con que el tribunal responsable se excedió al analizar la constitucionalidad del artículo 378 cuando no existió solicitud expresa para ello. Al respecto, se concluye que el estudio realizado por el tribunal responsable se encuentra plenamente justificado, pues para estar en posibilidad de analizar y resolver la controversia era necesario que interpretara el precepto en comento y estableciera sus alcances. En las propuestas, se concluye que los proponentes no controvierten lo argumentado por el tribunal responsable al sostener que el supuesto del artículo 378 del Código operaban las mismas razones emitidas por la Corte en la acción de inconstitucionalidad 50-2016, al existir identidad entre dicho precepto y el 377 fracción 1 declarado inconstitucional. Al respecto, se comparte lo determinado por el Tribunal Local al señalar que ambos artículos establecen como condicionante el registro mínimo de planillas completas en determinado número de municipios, lo cual, en términos de lo resuelto por la Corte, limitaba el derecho de ser votado de los ciudadanos de forma injustificada y exigía requisitos que exceden el ámbito municipal, sujetando la representación de las minorías al cumplimiento de requisitos a nivel estatal, lo cual, como se señaló, no fue controvertido. Por otra parte, se propone calificar infundados los agravios consistentes en que la interpretación del tribunal distorsiona el procedimiento previsto para la asignación. Lo anterior porque los promoventes parten de una premisa inexacta al considerar que los partidos políticos integrantes de las coaliciones tenían el deber de postular planillas en forma individual, es decir, fuera de las que postulaban en coalición. Los agravios restantes se proponen inoperantes en los términos razonados en los proyectos. Por lo expuesto, se propone confirmar las sentencias impugnadas. Es la cuenta. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Señores magistrados, están a nuestra consideración los proyectos. Señor secretario general, proceda a tomar la votación. Claro que sí, magistrada. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. De acuerdo con los proyectos de la cuenta. Gracias. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. En favor de los proyectos de cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Marta Martínez Guarneros. A favor en el JRC 168, 177, 183, 184, 185, 186, 187, 193, diagonal 2018. No así en el 174, 176, en los que voto en contra y formulario voto particular, porque a mi consideración la demanda fue presentada de forma extemporánea. Gracias, magistrado. Magistrada, le informo que todos los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos, con excepción del JRC 174 y 176, donde está anunciado la emisión de un voto particular. En consecuencia, en los expedientes STJRC 168, 174, 176, 177, 184, 185, 186 y 187, todos de 2018, en cada uno se resuelve. Único. Se confirma la sentencia impugnada. En los expedientes STJRC 183 y 193, ambos de 2018 acumulados, se resuelve. Primero, se ordena la acumulación de los juicios mencionados
En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, se confirma la sentencia impugnada. Secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Adolfo Munguía Toribio, de cuenta con los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia relativo a dos juicios de revisión constitucional electoral 175 y 179 y el juicio ciudadano 721, promovidos los dos primeros citados por el representante del partido Vía Radical y el último por José Cabrera Chávez en su carácter de ex candidato a tercer regidor suplente postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, por los que impugnan las sentencias de 20 de septiembre del año en curso dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de México en los juicios de inconformidad 47, 22 y acumulado y 27 y sus acumulados, correspondientes a los municipios de Capulhuac, Amecameca y Chalco en el Estado de México respectivamente. En los proyectos de la cuenta se propone sobreseer el juicio de revisión constitucional electoral 175 y el juicio ciudadano 721 al haber sido admitidos y desechar el juicio 179 por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso B de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral relativa a la presentación extemporánea de la demanda. Esto es así, en virtud de que el partido actor Vía Radical, la autoridad responsable, le notificó las sentencias impugnadas el 20 de septiembre del presente año, y el partido presentó las demandas mediante las cuales impugnó las aludidas sentencias hasta el día 25 del mismo mes y año, por lo que el plazo de 4 días transcurrió del 21 al 24 de septiembre del año en curso, por lo que es evidente su extemporaneidad. De igual forma, en el juicio ciudadano 721, la autoridad responsable notificó al actor José Cabrera Chávez la sentencia impugnada el 21 de septiembre del presente año, por lo que el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del 22 al 25 siguientes, por lo que si la demanda mediante la cual impugnó la sentencia emitida por el tribunal responsable fue recibida por el citado tribunal hasta el 26 del mismo mes y año, es evidente que su presentación se realizó de manera extemporánea. Sin que obste lo anterior, que el actor un día antes, esto es el 25 de septiembre, haya presentado la demanda ante el Consejo Municipal Electoral con sede en Chalco, toda vez que dicho acto no interrumpe el plazo para impugnar, autoridad que al día siguiente remitió la demanda a la autoridad responsable. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Señores magistrados, están a nuestra consideración los proyectos. Magistrado Silva, por favor. Brevemente, magistrada, para destacar que hay disenso en relación con las propuestas, porque desde mi perspectiva la presentación de los medios de impugnación fue oportuna. Es cuanto, magistrado. Magistrado Silva. Magistrado Avante. En el mismo caso, magistrada presidenta, disiento de las propuestas que nos somete a consideración, dado que en mi concepto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 430 del Código Electoral del Estado de México, la notificación surte efectos al día siguiente de que se practica, y por ello es que se debe computarse hasta el día siguiente, y en este caso consideraría que los medios de impugnación son oportunos y por ello me apartaría de sus propuestas. Sí, magistrado Avante, y bueno, es precisamente la lógica que sigue, por el cual en los anteriores yo voté en contra por considerar extemporáneos, en el criterio que nos estamos separando. Entonces, en razón de lo discutido en los proyectos, respecto a los proyectos, la votación, sí. Es que ya di por hecho de que ya me mayoritearon. Por favor, secretario general, proceda a tomar la votación. Claro que sí, magistrada, con gusto. Magistrado Alejandro David Avante Juárez. Muy lamentablemente en contra de los proyectos de cuenta. Gracias. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. También en contra de las tres propuestas. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarneros. Esa es mi propuesta. Gracias. Magistrada, le informo que los tres proyectos de cuenta han sido rechazados por mayoría de votos. En razón de lo discutido en los proyectos, el juicio ciudadano número 721 y los juicios de revisión constitucional 175 y 179, todos del presente año, solicito que los mismos sean retornados conforme la orden que para tal efecto lleva la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo de manera económica. Una vez que ha sido aprobado, tome nota, señor secretario general, para que se lleve a cabo el retorno. Claro que sí, maestro. Secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Miguel Ángel Martínez Mansur, de cuenta continua con los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Alejandro David Avante Juárez. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados.
En primer término, doy cuenta con el proyecto del Juicio Ciudadano 723 de este año, promovido para impugnar la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México, que confirmó la asignación de regidores por el principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de Metepec. Se propone calificar los agravios como inoperantes. Ello, porque indebidamente, de lo sostenido por la responsable, este tribunal ha seguido el criterio de que las fórmulas que no prevén la asignación directa por superar la votación establecida como barrera legal y, por ende, los actos administrativos que no asignen un cargo de representación proporcional en cuanto a ese solo aspecto, se apegan al marco constitucional. De ahí que las manifestaciones del actora no podrían ser eficaces para controvertir la sentencia impugnada. En razón a que la responsable no analizó el supuesto de sobrerepresentación, esto no afecta a la actora, pues su partido obtuvo el 3.45% de votación válida emitida, esto es, de una subrepresentación del menos 3.45% dentro del rango del menos 8%, y por tanto, no existe la subrepresentación fuera del margen constitucional. Por tanto, se propone confirmar la sentencia impugnada. Ahora doy cuenta con el Juicio Ciudadano 727 de este año, promovido por Eleuterio César Solís, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México en el expediente del Juicio Ciudadano Local 418 de este año, que confirmó los resultados del acta de cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento, realizada por el 47 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Gilotzingo. La propuesta razona que el juicio intentado se considere improcedente de conformidad con lo previsto en los artículos 9, párrafo 3, 10, párrafo 1, inciso B, relacionados con el verso numeral 8, todos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, al haber sido presentado de manera extemporánea. Por tanto, es que se propone desechar de plano la demanda. A continuación, doy cuenta con el Juicio de Revisión Constitucional Electoral 165 de este año, promovido por el partido político Morena, en contra de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México, en la que se confirmó la declaración de validez de la elección y otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva, entregadas a la planilla postulada por la coalición por el Estado de México al frente en el municipio de Tultepec. En esencia, el partido actor alega falta de exhaustividad de la resolución impugnada e indebida valoración de las pruebas. La propuesta califica de infundados los agravios, pues en la materia de la revisión se considera correcto lo razonado por el tribunal responsable, ya que sí realizó una debida fundamentación y motivación en la resolución impugnada y se pronunció de las solicitudes a la vocal de organización en su función de oficialía electoral, específicamente respecto del 62 certificaciones. También se califican de infundados los temas relacionados con el auxilio de los notarios públicos, ya que la oficialía electoral no es la única autoridad para certificar los hechos denunciados, por lo que el partido actor estaba en posibilidades de solicitar los servicios del fedatario público o de otras autoridades auxiliares de la función electoral que están facultadas para dar fe de cualquier incidente. Del mismo modo, se califican los agravios relacionados con la valoración de pruebas de las sesiones del Consejo, ya que las solicitudes formuladas por la representación del partido Morena sí fueron atendidas por el presidente del Consejo Municipal, quien, por conducto de la Secretaría del propio Consejo, las sometió a consideración del órgano colegiado, quien las rechazó. Por lo anterior, se propone confirmar la resolución impugnada. A continuación, doy cuenta con el Juicio de Revisión Constitucional 171 de este año, promovido por el Partido Verde Ecologista de México, a fin de controvertir la sentencia del Tribunal Electoral de ese mismo Estado, que confirmó los resultados de la elección del Ayuntamiento de Nicolás Romero, la validez de esa elección, la entrega de las constancias de mayoría y la asignación de regidores por representación proporcional. El actor expone que el tribunal responsable omitió entrar al conocimiento y análisis pleno de la existencia de un error aritmético en el cómputo de la elección municipal, lo que, en su concepto del ponente, es infundado, porque el tribunal abordó de manera exhaustiva y congruente el agravio del actor y estudió todos y cada uno de los puntos planteados en torno a esa litis. Por otra parte, se considera inoperante, en tanto que el partido se limita a reiterar los agravios expresados ante la instancia local, pero sin controvertir de manera directa las consideraciones de la sentencia sobre ese tema. El agravio consistente en que el tribunal responsable valoró de manera indebida las pruebas con las que se acreditó la colocación de propaganda electoral fuera de una casilla, se propone infundado, porque la autoridad sí las valoró de manera correcta e incluso tuvo por acreditado ese hecho con las pruebas aportadas, pero concluyó que no era suficiente para demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni su carácter determinante en el resultado de la votación. En cuanto a que la votación que obtuvo Morena no se debe considerar para determinar el umbral del 3% previsto en la ley, para participar en la asignación de regidores de representación proporcional, se considera infundado en una parte porque el tribunal responsable sí se pronunció sobre esa controversia, e inoperante en otra porque solo expone manifestaciones vagas y genéricas y no controvierte las consideraciones de la sentencia impugnada sobre ese tema. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia impugnada. Ahora doy cuenta con el Juicio de Revisión Constitucional 182 de este año, promovido por el Partido de la Revolución Democrática, para impugnar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, que confirmó los resultados de la elección del Ayuntamiento de Coacalco de Berrizábal, la validez de esa elección, la entrega de las constancias de mayoría y la asignación de regidores por representación proporcional. El partido aduce que existen irregularidades graves, plenamente acreditadas, no reparables durante la jornada electoral, porque los paquetes electorales de 2 casillas se presentaron al Consejo Municipal en cajas de cartón rotas, lo que vulnera la cadena de seguridad y custodia, así como el principio de certeza.
En el proyecto se propone calificar el agravio como inoperante, toda vez que el actor se limita a reiterar los agravios expresados ante la instancia local, pero sin exponer argumento alguno para demostrar que procede a anular la votación recibida en esas casillas, que los elementos de prueba fueron valorados de manera indebida o que, efectivamente, se vulneró la seguridad y la cadena de custodia de los paquetes electorales. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia impugnada. Finalmente, doy cuenta con el proyecto del juicio de revisión constitucional 188 de este año, promovido por el Partido Verde Ecologista de México, a fin de impugnar la resolución del Tribunal Electoral de dicho Estado, que confirmó los resultados de la elección de miembros del Ayuntamiento de Ixtlahuaca, así como la asignación de regidores de representación proporcional. Se proponen inoperantes los agravios relativos al parentesco entre funcionarios de casilla y candidatos, ya que ha sido criterio de la Sala Superior que no se actualiza causal de nulidad con ese solo hecho, pues, además, debe demostrarse actuación parcial, lo cual no aconteció. También resulta inoperante el agravio relativo a que un funcionario de mesa de casilla era servidor público, pues en el caso, el actor no probó en el juicio primigenio, ni en el que nos ocupa, que la persona ostentara un cargo de mando superior y no combate por qué no se recabó la prueba al no ser superviniente. Se propone infundado el agravio respecto de que la responsable invadió las facultades de la autoridad administrativa al corregir la suma de la votación total emitida, analizar la causal de error, pues este tribunal ha considerado como facultad de los órganos jurisdiccionales agotar mecanismos que permitan remontar el posible error, a fin de acercarse a la verdad material de los hechos. Por tanto, no se invaden las facultades de la autoridad administrativa. Por tales razones, se propone confirmar la sentencia impugnada. Son las cuentas. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Señores magistrados, están a nuestra consideración los proyectos. Señor secretario general de acuerdos, proceda a tomar la votación. Claro que sí, ministro. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Son mi propuesta. Gracias, ministro. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. De acuerdo con los 6 proyectos de la cuenta. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarnero. De acuerdo con 5 de los proyectos y en contra del JDC 727, no, es a favor, disculpen, es a favor, pero formulando voto concurrente. Sí. Gracias, magistrada. Magistrada, le informo que todos los proyectos de la cuenta han sido aprobados por mayoría de votos y en el caso del 727 usted ha anunciado la emisión de un voto concurrente. Sí. Está con que aprobados todos por mayoría de votos. Perdón, por unidad de votos, magistrado, perdón. Recuento de votos aquí. Por unidad de votos y el voto concurrente de usted, magistrado. Sí, gracias. En consecuencia, en el expediente CTJDC 723/2018 se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada. En el expediente CTJDC 727/2018 se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda. En el expediente CTJRC 165/2018 se resuelve. Único, se confirma la sentencia impugnada. En el expediente CTJRC 171/2018 se resuelve. Único, se confirma la sentencia impugnada. En el expediente STJRC 182/2018 se resuelve. Único, se confirma la sentencia impugnada. En el expediente STJRC 188/2018 se resuelve. Único, se confirma la sentencia impugnada. Secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Adolfo Munguía Toribio, de cuenta continua con los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta corrida con el proyecto de sentencia de juicio ciudadano número 713 del año en curso, promovido por María Concepción Medina Morales, ostentándose como regidora propietaria del municipio de Marabatío, Michoacán, a fin de impugnar la sentencia emitida por el tribunal de esa entidad federativa que desechó su demanda contra la omisión de pago de diversas prestaciones económicas atribuidas al presidente y tesorero municipal del mencionado ayuntamiento. El proyecto de la cuenta se propone declarar sustancialmente fundados los agravios dirigidos a combatir las razones del tribunal responsable, mediante las cuales desechó la extemporaneidad de la demanda de juicio ciudadano local, pues desde la postura de la ponencia, las omisiones de pago de las prestaciones reclamadas sí tienen naturaleza de actos de tracto sucesivo y por consecuencia de ellos se puede reclamar tanto subsista la omisión del pago. En consecuencia, se propone revocar la sentencia reclamada para el efecto de que el tribunal responsable, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación del presente fallo, admita, sustancia y resuelva el medio de impugnación local promovido por la hoy actora. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los juicios ciudadanos 716 y 719 de este año, cuya comunicación se propone, promovidos por Emanuel Baltasar Castro Monterrubio y Alicia Martínez Morales, respectivamente, con el fin de impugnar la sentencia de 20 de septiembre del año en curso, emitida en los juicios ciudadanos locales 422 y 428 de 2018, acumulados por el Tribunal Electoral del Estado de México.
En el proyecto que se somete a su consideración se califican los agravios esgrimidos por los actores como infundados. Por un lado, toda vez que si bien el principio de paridad de género se debe observar en la postulación de candidaturas, también dicho principio debe ser observado al momento de la integración. Asimismo, contrario a lo manifestado por la actora, no es violatorio que una fórmula que esté compuesta por un hombre propietario y una mujer suplente, ya que de no ser así se vulneraría el derecho político electoral de ser votada de la ciudadana novena regidora suplente electa, por lo que permitir más formas de participación en beneficio de las mujeres constituye un medio para alcanzar el fin buscado, como acontece en el caso, al encontrarse la constancia correspondiente a la ciudadana suplente para que sea reconocida como novena regidora propietaria por el principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de Teotihuacán. Por estas y las demás razones que se señalan en el proyecto de la cuenta, se propone confirmar la sentencia impugnada. Del mismo modo, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 724 de este año, promovido por Marisela Gastelú Ucerralde, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, mediante la cual determinó, entre otras cosas, confirmar la asignación de regidores de representación proporcional realizada por el Consejo Municipal de Toluca en el Estado de México. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar infundados los motivos de agravio hechos valer por la actora, pues no es posible acoger su pretensión, ya que es contraria a la voluntad manifestada por los ciudadanos en el ejercicio de su derecho de votar, por lo que no es sostenible que exista vulneración al principio constitucional de paridad, ya que éste se garantiza a partir de las medidas adoptadas por el legislador para la postulación de candidaturas de manera paritaria, pues la paridad de género surte plenos efectos al momento del registro de las candidaturas y trasciende a la integración de los órganos de representación popular por la aplicación de la alternancia e integración de las fórmulas del mismo género, por lo que será el voto de la ciudadanía el que defina la integración total del órgano de representación. Asimismo, se precisa en el proyecto de la cuenta que la legislación local, el legislador electoral del Estado de México, adoptó las medidas suficientes para alcanzar la postulación paritaria de candidaturas por ambos géneros, resultando idóneas y suficientes para salvaguardar la paridad de género en los términos previstos en el artículo 41 constitucional, así como bajo los estándares internacionales que se contemplan en los diferentes instrumentos que citó el actor en su demanda. De ahí que la legislación sea conforme con la normativa constitucional y convencional aplicable al tema, pues las reglas establecidas para la contienda electoral que se analizan son con base en un concepto de paridad armonizado con los principios que rigen en el proceso. Ahora bien, en cuanto a que no se aplicó una medida afirmativa a su favor, se precisa en el proyecto de la cuenta que en el contexto del municipio de Toluca, Estado de México, no se observa, en principio, que fuera necesario utilizar una medida adicional distinta a la aplicación de la normativa electoral local, pues en el caso, el órgano quedó integrado en su mayoría por 11 mujeres en relación con 9 hombres, máxime que a la coalición que postuló la hoy actora le fueron otorgadas 5 regidurías por el principio de representación proporcional, de las cuales 3 fueron asignadas a mujeres y 2 a hombres. La anterior permite constatar la utilidad de las previsiones legislativas, lo cual se ve reflejado en la integración total del ayuntamiento, por lo que, si bien históricamente ha existido una violación sustancial a los derechos de las mujeres, lo cierto es que en el caso del ayuntamiento que nos ocupa, ese aspecto histórico se ha venido mermando, con la integración en este caso de un mayor número de mujeres que de hombres dentro del órgano municipal, por lo que ante ello es evidente que en el caso concreto, la designación de regidurías por el principio de representación proporcional no amerita alguna acción afirmativa. En razón de lo anterior es que se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación la resolución impugnada. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio de revisión constitucional electoral 166 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional, en contra de la resolución emitida el 20 de septiembre por el Tribunal Electoral del Estado de México en el juicio de inconformidad 86 de este año, que confirmó el resultado del cómputo municipal de elección del Ayuntamiento de Lerma de Villada, la declaración de validez y la expedición de constancia de mayoría respectiva entregada a la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional. En esencia, el actor ante esta sala regional formuló como agravios la indebida valoración de los medios de prueba ofrecidos, por los cuales considera que se acredita la violación en el artículo 343 del Código Electoral de la citada entidad federativa, al no haberse entregado 169 paquetes electorales de manera inmediata una vez clausuradas las casillas. En el proyecto de la cuenta se propone declarar infundados los agravios, toda vez que, contrario a lo afirmado por el actor, de auto se advierte que el tribunal responsable sí valoró todas las probanzas ofrecidas y sostuvo los argumentos jurídicos y el marco normativo por los que declaró infundada su pretensión. Además, consideró que el actor parte de una premisa incorrecta al pretender que solo por el incumplimiento de los plazos en la entrega de los paquetes se debe tener por acreditada la nulidad de la votación recibida en las 169 casillas aludidas en su demanda. Al respecto, el tribunal responsable, al valorar los recibos de entrega de los paquetes electorales, junto con la documentación precisada en su sentencia, no advirtió la existencia de otros elementos que pusieran en duda la certeza de la votación recibida en las casillas aludidas, como pueden ser muestras de alteración o manipulación en los paquetes, de ahí lo infundado de los agravios. Por lo anterior, es que el proyecto de la cuenta que se somete a su consideración se propone confirmar la resolución impugnada. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio de revisión constitucional electoral número 169 del año en curso, promovido por el Partido Revolucionario Institucional a fin de impugnar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, mediante la cual confirmó los resultados electorales de la elección de los integrantes del Ayuntamiento de Donato Guerra.
En el proyecto de la cuenta se propone calificar infundados e inoperantes los motivos de agravio, pues la ponencia considera que tal y como lo sostuvo el tribunal responsable, el actor no explicó de qué manera los procedimientos sancionadores atinentes repercutieron en los resultados de la elección. Asimismo, con relación al tema de rebase de gastos de campaña, el agravio es infundado, pues con base en el dictamen consolidado y resolución respectiva, el Instituto Nacional Electoral determinó que la entonces candidata de la coalición por el Estado de México al frente no rebasó el tope de gastos de campaña. Por otra parte, con relación a las incidencias ocurridas en la sesión de cómputo municipal, la ponencia considera que no resultaron de la entidad suficiente para dejar sin efecto los resultados obtenidos con motivo del recuento de 12 paquetes electorales, pues dichos eventos ocurrieron en un lapso breve, aunado a que el recuento se llevó a cabo sin incidencias. Finalmente, con relación a la nulidad de votación recibida en casilla, la ponencia considera que los agravios resultan infundados e inoperantes, en razón de que las irregularidades alegadas no quedaron demostradas, aunado a que no se combaten todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal responsable. En consecuencia, se propone calificar en lo que fue materia de impugnación la resolución reclamada. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Señores magistrados, está a nuestra consideración los proyectos. Magistrado Abante, por favor. Gracias, presidenta. Únicamente para manifestar mi conformidad con los proyectos que nos someten a consideración, con excepción del relacionado con el JDC 716 y 719, dado que en mi concepto resultaría fundado el concepto de agravio expresado por Alicia Martínez Morales y correspondería la asignación de la regiduría de Vía Radical en el ayuntamiento a la fórmula que integra ella como propietaria, en este caso, y no a Karina Alemán Gil como suplente del candidato Emanuel Baltasar Castro. En mi concepto se da un supuesto en el que ella impugnó ante la instancia local y al haber impugnado ella debiera haberse beneficiada con la sentencia, como lo argumenta en su escrito de demanda. Es cuanto, magistrada presidenta. Magistrado Silva. Sí, magistrado Abante. Sí. En relación con este mismo asunto, yo manifiesto que estoy de acuerdo porque el propio argumento que esgrime la integrante de la segunda fórmula del partido Vía Radical y que por la cual considera que debe beneficiársele para la perspectiva de género es precisamente el argumento que se está utilizando para por parte de la responsable para acceder a que la candidata de la primera fórmula, que es suplente de un hombre, ocupe esta regiduría que se asigna por el principio de representación proporcional. Me parece que el precedente es importante. Finalmente se llega al mismo resultado porque se trata de mujer, pero el mensaje, el precedente me parece que es más fuerte, y ese mismo argumento que viene a manifestar ante esta instancia la actora, pues es la razón por la cual se le dio a la primera. Entiendo bien la cuestión esta de que se debe tratar de fórmulas completas, pero pues finalmente aparece en el primer orden sin que demerite esta circunstancia, el que se trata de la candidata suplente. Es cuanto, magistrada presidenta. Sí, magistrado Silva. Magistrado. Secretario general, proceda a tomar la votación. Claro que sí. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. En favor de todos los proyectos de cuenta, con excepción del juicio ciudadano 716 y su acumulado 719, en el que formulo voto particular. Gracias. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. De acuerdo con los 5 proyectos que involucran 6 asuntos, porque uno de ellos va acumulado, que corresponde al JDC 716 y 719. De acuerdo con todos. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarner. A favor. Gracias. Magistrada, le informo que todos los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos, con excepción del 716 y 719 acumulados, en el cual el magistrado Alejandro David Abante Juárez vota en contra y ha anunciado ya la emisión de un voto particular. En consecuencia, en el expediente CTJDC 713/2018 se resuelve: único, se revoca la sentencia reclamada para los efectos precisados en la parte final del considerando tercero de esta sentencia.
En los expedientes STJDC 716 y 719, ambos de 2018 acumulados, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios antes mencionados, por lo que deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia en el expediente acumulado. Segundo, se confirma la sentencia impugnada. En el expediente STJDC 724, diagonal 2018, se resuelve único. Se confirma en lo que fue materia de impugnación la resolución impugnada. En el expediente STJRC 166, diagonal 2018, se resuelve único. Se confirma la sentencia impugnada. En el expediente STJRC 169, diagonal 2018, se resuelve único. Se confirma en lo que fue materia de impugnación la sentencia reclamada. Secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Alfonso Jiménez Reyes, concluye con el informe de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Juan Carlos Silva Daya. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de revisión constitucional electoral número 181 de este año, promovido por el partido político Nueva Alianza, para controvertir la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México en los juicios de inconformidad 7 y 8 acumulados de este año, en la que se confirmaron los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección, la expedición de las constancias de mayoría y la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, todos estos actos relacionados con la elección de integrantes del Ayuntamiento de Jilotepec, Estado de México. En el proyecto de la cuenta se propone declarar inoperantes los agravios relativos a que la responsable contravino lo dispuesto en el artículo 447, fracción tercera del Código Electoral del Estado de México, que establece como plazo para la resolución de los juicios de inconformidad el 15 de noviembre del año de la elección, al dictar sentencia antes de esa fecha, así como el relativo a que no entró al estudio de las causales de nulidad de las casillas que, a su parecer, presentaron inconsistencias graves al existir diferencias entre el número de boletas contabilizadas, las recibidas al inicio de la jornada electoral, en relación con el total de votos extraídos y computados, por tratarse en ambos casos de agravios que no controvierten frontalmente las consideraciones sostenidas por la responsable en la sentencia impugnada. Por otro lado, se propone declarar infundado el agravio relativo a que la responsable indebidamente acumuló los juicios de inconformidad local 7 y 8 hasta la sentencia, cuando debía acumularlos antes del cierre de la instrucción. El agravio resulta infundado porque, tal y como se razona en el proyecto, la acumulación se puede presentar antes del cierre de la instrucción y hasta en la propia sentencia, y ello no le depara por sí mismo perjuicio alguno al partido político actor. En razón de lo anterior, se propone confirmar, en lo que fue materia de impugnación, la sentencia controvertida. Es la cuenta, señora magistrada, magistrados. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Señores magistrados, está a nuestra consideración el proyecto. Señor secretario general, proceda a tomar la votación. Claro, magistrado Alejandro David Avante Juárez. En favor del proyecto de cuenta. Gracias. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. De acuerdo con mi consulta. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarneros. Siendo congruente con lo que he venido señalando en cuanto a que considero que es extemporánea la presentación de la demanda, sería mi voto en contra, formulando voto particular. Gracias. Magistrado, le informo que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de usted, y ya ha anunciado la emisión de un voto particular. En consecuencia, en el expediente STJRC 181, diagonal 2018, se resuelve único. Se confirma en lo que fue materia de impugnación la sentencia impugnada. Señores magistrados, ¿alguna intervención adicional? Al no haber intervenciones adicionales, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias, muy buenas tardes. Acaba de concluir la sesión pública programada para este jueves 18 de octubre, en donde la magistrada y los magistrados resolvieron 26 asuntos provenientes de los estados de México y Michoacán. Coméntanos, Eduardo, qué fue lo que se resolvió y cuáles fueron las determinaciones tomadas por el Pleno. 23 asuntos, Alejandra. En realidad 3 de ellos fueron retornados, mérito de que los proyectos que habían sido presentados, en los cuales se proponía su desechamiento, no fueron aprobados por la mayoría. Entonces, en este caso, estos 3 asuntos, 2 que por cierto tienen que ver con promovidos por vía radical, y otro juicio para presentaciones político-electorales, fueron retornados y serán estudiados ahora de fondo. Ahora, de los 23 asuntos que fueron resueltos, los que comentábamos en este primer bloque, promovidos por vía radical, donde se solicitaba la aplicación de un artículo que hablaba acerca de si los partidos que habían contendido de manera coaligada habían cumplido con el requisito o no de haber registrado en determinado número que requiere el Código Electoral del Estado de México, haber postulado planillas de candidatos para los ayuntamientos. En estos casos específicos, todos fueron declarados infundados, haciéndose precisamente la aclaración de que la participación de los partidos políticos puede ser ya sea de manera individual o bien de manera colectiva, ya sea a través de las figuras de candidatura común
o de coalición. Entonces, contrario a lo que argumentaba el partido político, se le declara infundado y por tanto se confirman la asignación de regidores de representación proporcional en todos estos ayuntamientos. Por mencionarte algunos de ellos, se confirman las elecciones en Teotihuacán, en Metepec, en Jirochingo, en Tultepec, en Lerma, en Donato Herrera, en el municipio de Nicolás Romero, Jilotepec, Coacalco e Ixtlahuaca. En los casos específicos, Alejandra, de Teotihuacán, donde estábamos comentando al inicio que tenía que ver con acciones afirmativas de género, resulta que en el caso interesante, es un caso muy interesante porque la actora, quien solicita precisamente la aplicación de la paridad de género en la integración de los ayuntamientos, en el Tribunal Electoral del Estado de México, en la instancia local, se le da la razón, pero no se le asigna a ella, a la actora, sino que se le asigna a una candidata mujer de su propio partido político que estaba antes, o estaba registrada antes en la propia lista, pero como suplente. Aquí, por mayoría de votos, los magistrados resolvieron confirmar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, señalando bien que la paridad se cumplió en la medida que fue asignada precisamente a una mujer, tal como lo argumentaba la actora, aunque no necesariamente haya sido asignada, la beneficiada no fue en este caso particular la que había promovido la persona, la actora que había promovido el juicio. Pero bueno, en este caso entonces se confirma la sentencia del Tribunal Electoral local y la asignación queda para la candidata suplente, en primer lugar, en la primera fórmula, por parte del partido político, por cierto, el partido político Vía Radical, en el municipio de Teotihuacán. Y en el caso del municipio de Toluca, donde también se solicitaba la aplicación de acciones afirmativas de género, los magistrados resuelven que tal asignación ya está garantizada, dada la integración finalmente del municipio de Toluca, en el que de todos los lugares, las regidurías que fueron asignadas, ya entre mayoría relativa y representación proporcional, 11 precisamente corresponden a mujeres y 9 a hombres. Y en el caso específico del partido político del que es la promovente, de las 5 que le fueron asignadas, 3 de ellas corresponden a mujeres. Entonces ya no es posible llevar a más el principio, finalmente ese principio de paridad en integración del ayuntamiento ya está por demás garantizado y por tanto se confirma en este caso específico también la asignación realizada por el Tribunal y el Instituto Electoral del Estado de México. Alejandra, pues básicamente ese es el resumen de esta sesión. Muy bien, pues de esta forma concluye la sesión pública aquí en el Salón de Plenos de la 5ª Circunscripción Plurinominal, en donde uno de los principales temas fue la asignación de regidores por el principio de representación proporcional en diversos municipios del Estado de México. Muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ti, Alejandra, y muchas gracias a todos quienes nos hacen favor de seguirnos a través de redes sociales. Gracias a todos y que tengan una excelente tarde.